Hola, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos un día más en la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Quiero leer contigo en este devocional dos versículos con vos, dos versículos de la palabra de Dios y relacionarnos con algunos pensamientos. Nos dice la Biblia lo siguiente en Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Nos dice la palabra del Señor, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hasta allí la palabra del Señor, y cuando escuchaba y leía estos versículos me vinieron algunos pensamientos que quiero compartir contigo. Pablo estaba utilizando aquí una figura de los juegos griegos, de los juegos de la época. Y la primera reflexión que aquí se me vino es la del mundial de fútbol que ahora, ¿no es cierto?, se está desarrollando y se está hablando de sorpresas mundiales en cuanto a dos partidos por lo menos que ahora te quiero mostrar. El segundo pensamiento que te quiero mostrar es que nuestro primer pastor, mi primer pastor, que nos enseñó mucho de la palabra de Dios y nos enseñó mucho de este versículo, ya está con el Señor, partió a la presencia del Señor. Nuestro padre espiritual, el pastor Amaro Rodríguez García, Amaro Rodríguez, el pastor Amaro, ya a la edad de 88 años, se fue para estar con su amado Jesús, a quien tanto amó, siguió, sirvió y dedicó y entregó su vida a formar hijos espirituales que continúen después de él en el ministerio, en el servicio amado del Señor Jesús. ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión que nos encontramos con él que dice que él decía: cuando estemos en el cielo voy a pedir un permisito al Señor para ver que estén todos los hermanos de la iglesia La Paz, en la iglesia donde yo pertenecía, donde justamente un grupo de esos hermanos nos habíamos encontrado en la casa de uno de los hermanos, de uno de los hijos espirituales del pastor Amaro, y estábamos todos nosotros allí rodeándolo a él. Dice: le voy a pedir un permisito al Señor para ver que todos los hermanos de la iglesia La Paz estén allí en el cielo, y espero, decía él, que no falte ninguno. Bueno, él ya llegó a la patria, él corrió con paciencia, y él está con el Señor Jesús. Recibió la corona de vida. Parafraseando y tomando las palabras del apóstol Pablo, la corona de vida, la cual el Señor me tiene reservada a mí, decía el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino a aquel que todos los que esperan y aman su venida. Bueno, el pastor Amaro recibió su corona de vida porque ya está con el Señor Jesús, porque ya terminó su carrera aquí en la tierra. Una primera reflexión en este devocional. La segunda reflexión que te quiero dejar es de los Juegos Olímpicos, de los Juegos griegos, y yo, como te decía, del Mundial de Fútbol. Y las dos sorpresas mundiales específicamente que te quiero hablar, mira, somos argentinos y más que nos pese, el primer partido de debut, Argentina lo perdió con Arabia Saudita y 8 integrantes. Mirá el ejemplo que te voy a mostrar. 8 integrantes del seleccionado árabe de fútbol eh, son la base de esta selección, Saudi Arabia, de esta selección saudí. 8 integrantes de esa selección son de un mismo equipo de fútbol, cuyo entrenador, bueno, ganaron toda la liga de Medio Oriente y Asiática que han jugado, la Copa Euroasiática la han ganado ellos, la Copa Asiática, la Copa a la cual compiten, la han ganado ellos, y el entrenador es el argentino
que supo ser técnico de River y de otros equipos, entre muchos, Ramón Ángel Díaz, Ramón Díaz. Y como buen argentino, que les enseñó todo. Y o casualidad, o no casualidad, sino preparación, después de haberle enseñado todo, te juegan a Argentina y te dan de tu propia medicina y te terminan ganándole a los que pudieron ser maestros. En su tiempo muchos jugadores argentinos fueron a Colombia y muchos técnicos argentinos fueron a dirigir a Colombia y Colombia vino acá a Buenos Aires y nos hizo 5-0 nos ganó. Un segundo ejemplo que te quiero decir, de Japón, 7 jugadores de Japón juegan en la Bundesliga, la liga alemana de fútbol, más un octavo que juega en un equipo de segunda. Todo esto lo dicen los relatores de fútbol y los periodistas deportivos y todos los versados y los que saben de esto. Ya voy a llegar con la aplicación del mensaje. Dice que un octavo juega en un equipo de la segunda división de la Bundesliga y juegan con Alemania, y los japoneses a su disciplina y a su velocidad ahora le agregaron la técnica alemana para jugar. Técnica. Y juegan con los alemanes y le dan de su propia medicina a los alemanes y le terminan ganando 2-1 y los maestros son ahora derrotados por los alumnos y los alumnos ahora parecen superar al maestro o por lo menos haberse perfeccionado para ser como su maestro, y eso me hizo acordar de lo que decía el Señor Jesús. Todo el que fuere perfeccionado por su maestro llegará a ser como su maestro. Con la práctica, el maestro que entrena a su aprendiz y a su discípulo logra que se le parezca a él. Y en esta competencia el maestro lo sufrió. ¿Sí? Y acá Pablo está hablando, o nosotros sabemos que Pablo está hablando ya no para ganar un partido de fútbol, ya no para ganarle a otros, sino para ganarnos a nosotros mismos. Él dice que toma su espíritu, su alma y especialmente su cuerpo y se lo pone al servicio del Señor y corre la carrera, no para competir con los demás, sino para competir consigo mismo, dice Pablo, para ser mejor cada día y para ser un ejemplo, pero no para competir con los demás, sino para que yo mismo, después de haber enseñado y después de enseñar a tantos y después de ser y proponerme como un paladín del cristianismo, yo no borre con el codo lo que escribí con mi mano y habiendo enseñado yo mismo no venga a ser eliminado de la carrera cristiana, nos dé un mal ejemplo, no sea yo eliminado. Pablo dice, corred, jugá al fútbol, competid, de tal manera que lo obtengas. Y vos empezás a relacionar todo lo que yo te estaba diciendo recién. Lo primero, tener un objetivo, saber qué hago, por qué lo hago y a dónde quiero llegar. Lo que estos equipos de fútbol estaban haciendo con sus maestros, para qué los han contratado y a dónde querían llegar y cuál fue el resultado final. Y el ejemplo del pastor Amaro, que ya está con el Señor Jesús, tener un foco, tener un objetivo en la vida y tener bien puesta la mirada en un objetivo que tenés que tener bien en claro. ¿A dónde está mi último objetivo, mi último foco y mi última mirada? Y allí camino. Cada día doy un paso más a ese objetivo sublime, pero cada día me trazo un objetivo para llegar a ese objetivo final. Cada día. Un objetivo cuando abrís la Biblia, cuando le pedís al Espíritu Santo que te revele las verdades de la palabra de Dios. Un objetivo que Dios te marque y te muestre cuando vos orás cada día. Un objetivo para vivir cada día. ¿Por qué vivís cada día? ¿Y en qué se sustenta tu vivir cada día? En la gracia de Dios. Pero un objetivo por el cual vivir. Un objetivo
de servir al Señor, pero ¿cómo lo voy a servir al Señor hoy? ¿Cuál es mi objetivo hoy? ¿Y cómo voy a servir al Señor hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para servirlo a Él? Un objetivo para mi trabajo, para todo, para el trabajo espiritual, pero para el trabajo material, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo sublime? Y el objetivo que nos tenemos que trazar, vos y yo, y cada día es, me compito para mí mismo y conmigo mismo. Me comparo conmigo mismo. No corro y no compito para ser mejor y compararme con los demás y ser mejor que los demás, sino para que yo mismo sea mejor que ayer. Y seguramente mañana seré mejor que hoy. Porque estoy corriendo, perfeccionándome y caminando en un objetivo sublime y supremo que me va a llevar a vivir en la eternidad con el Señor Jesús para siempre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y corramos con paciencia. Otra vez habla de correr. Relaciona el versículo de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, con este de Primera de Corintios en el capítulo 9. Corred con paciencia, corred de tal manera que lo obtengáis. Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. El premio ya lo tenés por la fe, que es morar con el Señor Jesús por toda la eternidad. Para empezar la carrera es necesario ponerse en la línea de largada, en la línea de partida. ¿Cómo empezás? Si no conoces al Señor Jesús, lo has recibido como tu único y suficiente Salvador personal. Él pagó por tus pecados y por los míos. Él pagó en la cruz del Calvario y canceló la deuda de pecado que teníamos con el Padre. Con su sangre Él canceló toda la deuda. Y Él resucitó para vivir dentro de nosotros, y nosotros tenemos las fuerzas en las piernas para correr espiritualmente, porque la vida del Señor Jesús, del Espíritu, del alma y en el cuerpo, en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo, la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo moran por la fe dentro de nosotros y nos da esa vitalidad para correr la carrera. Para correr con propósito y para correr con objetivo y saber hacia dónde vamos. Estamos hablando de una iglesia, Corintios, que tenía muchos problemas. Y Pablo sabía por qué le dijo y le decía todo lo que les dijo y les decía a los corintios. Lo importante es lo importante y lo primero es lo primero, le decía Pablo. Y ustedes tienen que saber, estar enfocados, saber quiénes son, por qué viven, para qué viven lo que viven y cómo están viviendo lo que están viviendo, porque había muchos errores que Pablo, a través de esta carta en los Corintios, se los estaba corrigiendo. Por eso Pablo les escribió para perfeccionarlos como un padre espiritual, así como el pastor Amaro nos predicaba a nosotros como un padre espiritual, para perfeccionarnos en esta carrera. Y nos instaba a poner los ojos en Jesús y a correr la carrera poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor Jesús, esa es la vida. La vida es tu presencia y tu vida dentro de nuestra vida. Te recibimos como único y suficiente Señor, personal, Salvador de nuestras vidas. Entra en nuestras vidas, lávanos con tu Espíritu, con tu palabra y con tu sangre preciosa. Anota nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Danos la seguridad de la salvación, de la vida eterna y el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, de que somos nacidos de arriba, de que somos nacidos de Dios. No somos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que somos nacidos del Espíritu Santo y de Dios. Y Señor Jesús, abrí nuestros ojos espirituales y ayúdanos a que nuestros ojos espirituales te miren a ti, nuestro modelo sublime, ejemplo, líder, Señor, Dios, único objetivo. Y que cada día nos dé, Señor Jesús, tu objetivo para vivir la vida. Oro para que bendigas y le des una semana de victoria y de bendición a todos los que están recibiendo y escuchando esta palabra. En el nombre del Señor Jesús, y que Dios te bendiga muy ricamente.
Nos encontramos la próxima semana con un nuevo objetivo y con noticias mejores en cuanto al fútbol para nuestro país. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.